Aquí seguimos, señores, con el contenido de República de la Verdad. Ya está aquí una joven a la cual yo respeto muchísimo, jovencita, abogada, investigadora, es la coordinadora de la unidad del Poder Legislativo del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, OPD Funglode. Ella es Flor Batista Polo. Estás hermosa, Flor, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Ya es costumbre que tú estés acá, especialmente en fechas como esta, siempre te esperamos en noviembre también, porque tienes unos análisis muy interesantes de cuál es la realidad que en determinados momentos atraviesa la mujer dominicana. Y en este día me encantaría saber, según tus conocimientos, desempleo, más empleos, más oportunidades. Dime cosas buenas, hombre. Yo espero que sean positivas. Eso, ¡Ay! realmente eso quisiéramos que todos, que habláramos en este día, pero lamentablemente la pandemia del COVID-19, tal como lo habían afirmado organizaciones internacionales, lo que hizo fue empeorar un poco la situación de la mujer respecto al tema de cómo ha evolucionado en cuanto a la adquisición y el acceso de derechos y oportunidades. Obstaculizado, Definitivamente. empeorado la situación, violencia, ¿qué más? Vamos a empezar un poquito por el tema de la educación, que normalmente es el sector donde las mujeres más avanzan año tras año, al menos en los últimos 10 años en República Dominicana. Las mujeres son mayoría en los niveles secundario y universitario. Sin embargo, para este año, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario, la cantidad de mujeres, para este año específicamente no, para el 2020, sino para el 2019, las cifras de mujeres y niñas mujeres, adolescentes y niñas que lograron o que entraron al sistema educativo tanto en el nivel inicial o primario y en el nivel secundario fue menor a la cantidad de hombres que ingresaron a estos niveles. El nivel educativo a nivel superior, que es el nivel universitario, como cada año en los últimos 5 años, son las mujeres las que permanecen siendo líderes en esta área. Sí, y siempre hay más mujeres estudiando. Exactamente. En esta Para el año oportunidad, 2019, de hecho, la cantidad de mujeres que lograron ingresar o matricularse en una universidad en República Dominicana es de un 63%. Y de las que egresan es un 68%. Sin embargo, cuando esto se evalúa en el sector empleo o en el sector laboral, la situación es totalmente distinta. Y 2020 no fue la excepción. porque entonces se contrata más a hombres que a las mujeres. Eso depende definitivamente del sector en donde se evalúe. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas que hemos podido observar, vale indicar que para las estadísticas de 2020 en este año no han sido publicadas por las No, organizaciones gubernamentales en o sea nuestro que la país. Procuraduría no tiene ninguna estadística. En el caso de la Procuraduría, creo que ha sido una de las pocas instituciones que ha publicado Sí, estadísticas tiene, actualizadas. pero de feminicidio, me imagino. Pero Ay, exactamente, Dios mío. feminicidios y homicidios de mujeres. Sin embargo, el tema del Ministerio de Educación, el MESID, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tanto el Ministerio de Trabajo, no han publicado estadísticas al año 2020. Sin embargo, cuando analizamos cómo ha evolucionado la mujer en el tema empleo, en el sector laboral, entonces nos damos cuenta, gracias a las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, que ese sector en específico ha sido uno de los más afectados para la población trabajadora femenina en República Dominicana. La mujer es la que más ha sido afectada en materia de empleo en el país. Pero ¿cómo va a ser, Flor Batista Polo? Y de manera específica vale indicar las trabajadoras que tienen un nivel educativo alto han sido las más afectadas. Las que tienen un nivel... Pero ¿y cómo va a Así ser? es. Pero, me gustaría como tener un poquito más de detalles. O sea, ellas han renunciado, fueron canceladas. No entiendo. ¿Por qué las mujeres? Lamentablemente, el Banco Central de la República Dominicana publica las estadísticas, pero no especifica qué fue lo que generó este tipo de Datos situaciones. fríos. Sin embargo, vale indicar que varias organizaciones internacionales han dicho precisamente que estos eran de los sectores en los que iba a haber mayor cantidad de mujeres afectadas, tanto el sector educativo como el sector laboral. Por ejemplo, Educa indicó que el número de personas que desertaban en el área educativa iba a ser mucho mayor para el 2020 debido a las restricciones por la pandemia de la COVID. Y tanto la OIT como el Banco Mundial especificaban que había que prestar especial atención al tema de la desigualdad de género en el sector laboral
porque iba a ser también uno de los sectores más afectados. Ayer no, sino hoy, la Oficina Nacional de Estadística publicó un informe donde hablaba sobre indicadores del sector laboral en la población trabajadora femenina. Y uno de los elementos que a mí en especial me llamó la atención es que ellos dicen, primero reconocen efectivamente que la población trabajadora femenina fue la más afectada en República Dominicana por este fenómeno y que probablemente uno de los efectos o hayan dejado sus trabajos por las responsabilidades del hogar. Pero es que yo no comprendo esa parte, porque ¿cómo que la responsabilidad del hogar? Porque es que los gastos siguen ahí. O sea, no es verdad, yo no creo, con el respeto que se merezcan los que realizan las estadísticas en el Banco Central, yo no creo que una mujer en edad productiva o reproductiva que tenga su trabajo y que tenga tal vez 1 o 2 niños, vaya a dejar el trabajo cuando hay que mantener a estos niños. Ella lo que pudiera hacer es pagarle a alguien para que cuide a los niños mientras ella sigue generando dinero, digo yo. Respecto a eso, precisamente hay 2 elementos. Primero, el Banco Central dice que la población trabajadora femenina más afectada durante el periodo de la pandemia se encuentra entre los 18 y los 35 años. Esto quiere decir precisamente que es la población joven trabajadora la que está siendo más afectada respecto a este fenómeno. Probablemente, y es ya quizás algo que yo estoy aquí de manera sin verificar bien qué motivó cada una de estas cosas, lo que pudo suceder con esta población femenina trabajadora que las obligó a permanecer en sus hogares fueron las suspensiones y las cancelaciones que hubo masivamente durante el tiempo de la pandemia. No necesariamente que por voluntad propia se hayan quedado en sus hogares casas para atender las responsabilidades de sus hogares cuando sabemos históricamente que en República Dominicana, que a esto se le llama trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico, también lo realizan las mujeres. Y lo segundo es respecto al trabajo doméstico, es que de todos los grupos ocupacionales que se observó, fue precisamente el sector más afectado por el tema de los despidos y también porque ya sabemos que es uno de los grupos vulnerables antes de todo este asunto de la pandemia, porque primero apenas el 2% de este grupo cotiza en el TCS y quizás los derechos laborales también son mucho más precarios en este sector. Entonces, esos 2 elementos son especialmente necesarios observarse con mucho más cuidado y mucho más detalle. Oh, Padre Santo, Flor, yo pensaba que tú ibas a venir como más positiva. Bueno, hay cuestiones positivas. Por ejemplo, los feminicidios disminuyeron durante el año 2020, la cantidad de violencia de género y violencia de género, violencia sexual y violencia psicológica también se redujo. Según la Procuraduría. Según exactamente las denuncias que se sometieron ante la Procuraduría General de la República y las llamadas que se realizaron con respecto a este tipo de casos. Pero yo leía informes en la prensa que establecía que durante el COVID-19, producto de la convivencia, se habían disparado las alarmas porque las mujeres estaban obligadas a estar y convivir con sus verdugos y que posiblemente no llamaran justamente porque tenía que volver a ese hogar porque no tenía para dónde ir. Eso de hecho, eso era lo que se esperaba en principio de la pandemia. Desde el Observatorio Político hicimos al poco tiempo de iniciarse todo el caos de la COVID-19, iniciamos a hacer un conjunto de análisis que precisamente trabajaba el tema de la violencia de género y los feminicidios en tiempos de COVID y cómo en países desarrollados, que fue donde originalmente inició lo del virus, se habían disparado este tipo de casos. Siguió la tendencia en países de América Latina y durante los primeros 3 meses en República Dominicana, las llamadas por violencia de género y los casos de feminicidio. Los feminicidios realmente, al menos en República Dominicana, disminuyeron, pero la cantidad de llamadas por violencia de género aumentaron. Sin embargo, en toda América Latina, a excepción de unos cuantos países, tal es el caso de Brasil, de México, de Argentina, se dispararon este tipo de casos, pero en República Dominicana definitivamente disminuyeron. Bueno, pues qué bueno que por lo menos de ese lado hay una noticia positiva. En el año 2021, estamos hoy a 8 de marzo, ¿cómo va según tu apreciación? ¿Vamos en esa misma línea, ruta del año 2020? ¿La violencia continúa? ¿Está apagada o realmente hay que preocuparse? En cuanto a lo de los feminicidios, la cantidad de casos que hemos registrado hasta el momento son aproximadamente 6. 6 hasta ahora.
Dios libre que ya no, o Seis, permita que no ocurran seis más. para el mes. Para, Para el mes. en el mes de es en marzo. Sí, En lo que 8 pasa días. es que nosotros tenemos aproximadamente 5 años realizando estudios de feminicidios. En marzo, 6. Y hoy estamos a 8. Aproximadamente. O sea, Ah, no, pero vamos muy mal. aproximadamente. Pero es lo que hacía referencia hace un minuto. Nosotros tenemos 5 años realizando los casos, analizando los casos de feminicidios en República Dominicana y los meses tienen un promedio de feminicidios. También. O sea, sí, o sea, la investigación que hemos realizado nos ha permitido hacer ese tipo de evaluaciones y verificar. Realmente todavía el mes se encuentra en un promedio que no es nada alarmante, o sea que puede decir que pueden ser menos o pueden ser más. Y por región, por provincias, según las investigaciones que tú periódicamente realizas, ¿cuáles son las provincias, las demarcaciones donde las mujeres corren más riesgo de perder la vida o de ser víctimas de violencia? Nosotros tenemos desde el 2016 5 provincias que están constantemente en la lista mira, de los ajá. feminicidios, Wow, que ¿cuáles son es esas? nuestra lista roja. Tenemos obviamente a Santo Domingo, que realmente tiene una de las tasas de feminicidios más altas del país y hablando en términos numéricos realmente una de las más altas, y esto es importante precisar, desde el 2016 que estamos recolectando la cantidad de feminicidios que ocurren en República Dominicana, hemos podido verificar 486 muertes de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia feminicida. ¿Y luego de Santo Domingo? Luego de Santo Domingo le sigue Santiago. A Santiago le sigue La Vega, luego San Cristóbal y la Altagracia. Esas son las... Pero la Altagracia es de San Cristóbal. O sea que San Cristóbal... No, a San Cristóbal es, bueno, San Cristóbal es de hecho la cuarta provincia. La Altagracia, específicamente Higüey, que es donde ocurre mayor cantidad, exacto, que ocurre mayor cantidad de feminicidios, es Me quedé en la Altagracia. Ajá, Sí, exacto. Sí, ahí Padre Santo, en el este entonces. Exacto. O sea, según lo que yo puedo anotar acá, esto como que va, está muy vinculado al tema del desarrollo económico, porque en Santo Domingo hay un gran desarrollo económico, en Santiago yo creo que igual, en la Altagracia también, La Vega no sé qué tanto, pero es una provincia activa y San Cristóbal está cerquita de Santo Domingo. De hecho, no es extraño que estas provincias también tengan la mayor cantidad de feminicidios, porque de hecho son las provincias que tienen mayor cantidad de personas en el país. Pero una de las teorías más interesantes respecto al feminicidio establecen que a mayor índice de pobreza, mayor cantidad de feminicidios y de homicidios habría. Sin embargo, en República Dominicana, varias de las provincias del sur son las que se encuentran en la línea de la pobreza. Las provincias más pobres del país que están en el sur son las que tienen menos feminicidios. Esto por la dependencia económica, porque no pelean, porque no nada. O sea, ¿qué te dice eso? Eso presentaría quizás la necesidad de establecer un estudio mucho más profundo que todavía el observatorio no tiene la capacidad para hacer, porque nosotros nos dedicamos a hacer trabajos muchísimo más de campo debido al asunto de los recursos. Pero estas teorías precisamente necesitan ser constatadas. Para eso necesitaríamos verificar la historia de las víctimas, de los victimarios, cómo es el entorno en el que se desarrolla y muchos más elementos. Y justamente ya que tú hablas la historia de las víctimas, ¿cuáles son las edades en las que las mujeres suelen ser más víctimas de feminicidios y de violencia? Cada año nosotros establecemos esto. De hecho, es una de las categorías que evaluamos, la cantidad de víctimas por rango etario. Y desde el 2016 la cantidad de víctimas que más hemos observado se encuentran en los grupos etarios entre los 15 y los 35 años. 15 y 35 años. Wow. Con más del 40% de los casos. Y de hecho es importante precisar que de los 486 feminicidios que observamos desde 2016, más del 75% corresponden a feminicidios íntimos. Wow, Flor Batista Polo, pero cuántos datos reveladores que deberían mover el piso y que también debería llamar a las autoridades. Yo he dicho en varias ocasiones que con todas las herramientas que ustedes de forma gratuita brindan a la sociedad, pudiera esto servir para que el Ministerio Público, el gobierno, lo utilizara como herramienta para la elaboración de políticas públicas, intervenir esas provincias con charlas, con educación, donde hay ese alto índice de violencia y de feminicidios,
y ver qué es lo que está pasando en las zonas donde no hay, a ver, o sea, a ver qué se puede replicar de esas provincias en las que sí hay estos niveles tan altos de violencia, Dios mío. De hecho, cada año son de las recomendaciones que hacemos en el observatorio. Este estudio es totalmente gratuito, lo colgamos en nuestra página web y simplemente es descargarlo y leerlo, verificar cómo se dan este tipo de situaciones, porque para la elaboración de políticas públicas, conocer a profundidad el fenómeno y las personas que se encuentran inmersos en este tipo de acciones es fundamental. De lo contrario, las políticas no sirven, porque dentro de estos grupos hay distintas características que necesitan tratarse de manera distinta. Estamos conversando con Flor Batista Polo, ahí ven ustedes que es coordinadora de unidad legislativa del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y de paso entonces mucha gente dirá, ¿y qué es eso? ¿Dónde está el OPD Funglode? ¿Desde cuándo existe esta institución? Detalles, por favor. El observatorio es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que tiene un conjunto de jóvenes investigadores sociales. Porque tú eres jovencita y yo me quedo como impresionada. O sea, que tú me estás somos un grupo de jóvenes investigadores realmente muy interesados en analizar todo lo que ocurre en la realidad sociopolítica dominicana, con la intención de realizar este tipo de estudios, entrevistas que permitan a las autoridades, a las personas que tienen la capacidad para tomar las decisiones y elaborar políticas públicas, realizar este tipo de acciones con datos más precisos y que contribuyan a la disminución de las problemáticas. Somos 7 unidades hasta el momento. 7 unidades. Poder Legislativo es apenas una que se encarga de estudiar precisamente todo lo que entra al Poder Legislativo, todos los proyectos de ley, proyectos de resoluciones, y ver cómo el primer poder del Estado, que se supone que es el poder fiscalizador también de los demás poderes, realiza su trabajo. Nosotros prácticamente somos fiscalizadores de los fiscalizadores. ¿Y a tu juicio cómo realiza el trabajo ese poder fiscalizador? Hasta el momento realmente el Poder Legislativo necesita, no voy a decir que necesita trabajar más, porque quien conoce a lo interno, cómo funciona el Poder Legislativo, hay mucha burocracia, comprende realmente que el trabajo que tienen los legisladores allá adentro es bastante fuerte. Por ejemplo, si lo evaluamos rápidamente, es solo el primer mes en que inició en agosto, después del 16 de agosto, se sometieron cerca de 1000 proyectos de ley que deben conocer 43 comisiones que integran al menos 43 comisiones que están en la Cámara de Diputados, porque en el Senado hay otras 40 que están compuestas por apenas 32 legisladores. Entonces, realmente el Poder Legislativo tiene muchos proyectos de ley, la burocracia que hay dentro. Algunos que no sirven para nada, otros que son de vital importancia, porque que ponerle el nombre de que se te quieren a un busto, o sea, yo me quedo como que en serio, de verdad. Tantas cosas que hay. Lo que pasa es que cada proyecto de ley precisamente tiene su función y cada comisión debe precisamente evaluar cuál es la prioridad de estos proyectos de ley. Entonces, lo que al menos el Poder Legislativo necesita en este momento es precisamente evaluar cuáles son los proyectos prioritarios y dejarlos salir. Bueno, Flor, de verdad que yo siempre me quedo con deseos de más, pero Alba Mercado dice que ya, que el tiempo se acabó, así que debemos hacer obligatoriamente la pausa comercial. A ti te pido, y veo que aquí vienen los chicos, pero... Ay, para Gracias. No. Gracias, qué lindo detalle. Ay, me encantan las rosas. Mira. Muchas gracias. Ay, Dios mío, pero es que esos detalles de verdad que a cualquiera... Claro, por supuesto. No. Se la bota Loreni Solano, se la bota Alba Mercado, se la bota Producciones Lazo, Dios mío. Qué detalle, qué detallazo. De verdad. Y yo imagino que esto debe ser de Jardín Constanza. No sé, pero gracias, que está muy hermosa. Vamos a hacer la pausa comercial. Les pido que se queden ahí en sintonía porque ahora es que queda contenido en esta recta final de República de la Verdad. Dios mío, estoy feliz. Gracias.